Bienvenidos a este podcast, Cuentos colectivos desde la memoria. Mediante diferentes narraciones, las comunidades participantes nos relatan cómo a través del tiempo la memoria fortalece el sentimiento de identidad y pertenencia. Nos acompañan el día Bueno, de hoy los integrantes del Grupo de Acción Psicosocial y en la Comunidad 40302816, Lady Yamile Pacheco López, Cristian Daniel Saavedra Pavón, Jimena Marcela Urrea Olaya y quien les habla, Ana María Paiva. buenas noches para todos. Mi nombre es Jimena Marcela Urrea. A continuación, mi cuento se llama La luz que nos unió, campesinos. En la vereda sin trabajo, cuando la noche caía, la oscuridad era dueña de las calles. Los postes viejos y cansados parecían haber olvidado su misión de alumbrar. Las familias se refugiaban temprano en sus casas y los caminos quedaban vacíos, solos acompañados por el sonido del viento y las oraciones de los que pedían protección. Pero un día el pueblo decidió no resignarse más. Los vecinos, los hombres y mujeres humildes, acostumbrados a trabajar la tierra y a cuidar el ganado, se unieron como nunca para pedir la luz que tanto les hacía falta. El esfuerzo no fue en vano. Con el tiempo llegaron nuevos postes y las calles se llenaron de faroles que parecían estrellas en la tierra. Las noches oscuras se convirtieron en noches vivas, donde los niños reían, los amigos conversaban y las casas brillaban de alegría. La luz se convirtió en un símbolo de fuerza del pueblo, en memoria viva de los que logramos, de lo que logramos juntos y de lo que somos capaces de alcanzar cuando trabajamos como uno solo. A continuación le doy paso a mi compañero Cristian. Muchas gracias, compañera. Para mí es un placer pues estar compartiendo con ustedes en este podcast pues las historias o cuentos pues que desarrollamos con nuestras comunidades. En este caso pues como nombró mi comunidad o la comunidad con la que yo trabajé, el cuento es Cosas que se guardan y dice así: había un barrio donde las tardes eran largas y los juegos parecían no tener fin. Allí vivíamos nosotros, una pandilla de amigos que compartía escondites secretos, pelotas perdidas y risas que se escuchaban desde la otra cuadra. Yo, Marco, siempre he creído que los mejores recuerdos son los que uno no planea, como aquella vez que jugamos al escondite y me metí dentro de un alambrado para subirme a un árbol. Desde allá arriba podía ver todos los techos de las casas, a los chicos corriendo como unas hormigas y cómo iban cayendo uno por uno. Cuando gritaban falta Marco, supe que había ganado. Por esa misma época, otro rincón del barrio, había una niña con un vestido de flores rosadas. Su falda giraba como remolino cuando daba vueltas y lo usaba solo en los días especiales. Aunque no jugaba con nosotros, a veces la veíamos pasar de la mano con su mamá, el vestido ondeando y una sonrisa tímida. Muchos años después, cuando ya no usaba el vestido, lo encontró guardado entre sus cosas. Ella también tenía un payaso de peluche, una flor en el bolsillo y una cara amable. Lo cargaba a todos lados, incluso cuando empezó a inventar historias donde era el héroe. Al crecer lo dejó en una caja, pero nunca se olvidó de él, porque hay cosas que se guardan no porque nos sirvan aún, sino porque nos recuerdan quiénes fuimos. Ya casi al final del colegio, cuando los balones habían desaparecido misteriosamente y ya nadie jugaba fútbol, pasábamos los días caminando por los patios y yo con Kevin, Ervin, Esteban, Miguel y Gabriel, y un día íbamos como siempre hablando de cualquier cosa y yo hice un giro dramático como en cámara lenta. Sentí que algo se acercaba pero no quise moverme mucho. Me agaché y seguí caminando como si nada. Solo escuché el ¡pum! Y luego, en silencio breve antes de las carcajadas, el balón había golpeado de lleno en la cara de Gadiel. Sus gafas volaron como hojas en el viento. Corrí a recogerlas tratando de no reírme, pero claro, después de contar la historia no parábamos de reír. Y así es como funcionan los recuerdos. Un árbol vestido, un árbol, un vestido, un payaso, una pelota, cosas simples, pero llenas de historias. Algunas duelen un poco, otras nos hacen reír hasta que nos duele la panza. Todas, sin excepción, son cosas que se guardan. Muchas gracias, compañera. Puedes continuar. Gracias, compañero Cristian. Bueno, mi cuento colectivo es Los hilos de la memoria y bueno, a continuación realizaré lectura de él. Había una vez un pueblo entre montañas donde la memoria no se guardaba en libros, sino en cuerpos, objetos y olores. Allí un hombre recordaba la tierra mojada como el primer lenguaje que aprendió. Una mujer aún escuchaba el crujir del fogón donde cocinó los años más tiernos de su vida. En la molienda, entre caña y vapor, otro revivía el dulzor de su infancia. Una hija de plaza veía en su toldo rojo la bandera de su historia.
Un artesano hallaba en sus herramientas la voz de su abuelo. Una tendera en su libreta guardaba las deudas y los efectos del barrio. Un joven cuidaba su bicicleta azul, como quien cuida la memoria del camino, y una mujer cosía hilos invisibles que unían generaciones. Entre todos hilvaban y un tejido hecho de recuerdos, esfuerzo y ternura, y así comprendieron que aunque el tiempo pase, la memoria siempre cuenta la manera de quedarse, a veces en una cicatriz, otras en una canción y muchas veces en un cuento contado por muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Me complace compartirles el cuento Donde el viento huele a café, memorias de un pueblo que no olvida. En lo alto de Nariño, entre montañas que parecen abrazar el cielo, existe un pueblo donde el tiempo no se mide en relojes, sino en historias que viajan con el viento. Ese lugar se llama Chachauví, y allí cada rincón guarda una memoria, cada aroma revive un instante y cada paisaje canta el eco de quienes lo habitan. Dicen que los recuerdos comienzan en la escuela del pueblo, ese edificio donde aprendimos a leer el mundo, a compartir el avío y a mirar al otro con ojos de igualdad. Entre sus aulas nacieron amistades, juegos eternos y silencios que aún viven en los patios. Un poco más allá, cuando el día se pone dorado, se escucha el crujido del fuego de leña y el chisporroteo del café tostado. Las casas abiertas al atardecer soltaban un olor que envolvía en las calles. No era solo café, era infancia, trabajo y abrazo. Dicen que Chachagüí está hecho de tierra fértil, pero quienes han vivido allí saben que también está hecho de alma, porque hay pueblos que simplemente existen y hay otros como el nuestro que persisten en la memoria, como un cuento que nunca termina. Muchas gracias. Damos continuidad a la concepción del rol del psicólogo comunitario. Bueno, a lo largo del curso yo comprendí que el psicólogo comunitario no es solamente un profesional que interviene desde el conocimiento técnico, sino que es una persona que se compromete ética y emocionalmente con las comunidades, especialmente cuando se trabaja con sus memorias individuales y colectivas. La memoria es un tema profundo y muchas veces doloroso, pero también lleno de sentido. Según Ramos 2011, la memoria no es únicamente recordar el pasado, sino una forma de resignificar lo vivido para comprender el presente. Bueno, le doy paso a mi compañero Cristian para que dé su opinión. Muchas gracias, compañera. Teniendo en cuenta el desarrollo pues de esta actividad, la concepción que puedo dar del psicólogo comunitario y que curiosamente tiene que ver pues con el final del cuento que pues hizo la comunidad con la que trabajé, una idea tomada de Ramos dice que el psicólogo comunitario cumple un papel fundamental en los procesos de reconocimiento y reconstrucción tanto en la memoria individual como en la memoria colectiva, esencialmente en los contextos marcados por la violencia y el trauma social. Su labor se basa en un enfoque participativo y de diálogo, en donde la memoria no se entiende como un simple almacén del pasado, sino como un proceso dinámico y transformador que permite a las personas y comunidades reinterpretar su historia y resignificar su dolor. Muchas gracias, puedes continuar. Gracias, compañero. Bueno, desde el rol del psicólogo comunitario en la experiencia abordada en la comunidad, puedo decir lo siguiente, que desde nuestra experiencia en las acciones comunitarias desarrolladas, especialmente en los ejercicios de mapeamiento corporal y de memoria sensorial, se hizo evidente que el rol del psicólogo comunitario no puede reducirse a la aplicación de técnicas o diagnósticos. Al contrario, se trata de una figura que acompaña, escucha y resignifica junto con la comunidad, actuando desde una postura ética, afectiva y política. La psicología comunitaria, tal como lo plantea Montero, se fundamenta en la participación activa de los sujetos sociales y su propósito no es hacer para la comunidad, sino hacer con ella. Esta visión que fue completamente tangible en las actividades de reconstrucción de memoria vividas en Miraflores, Boyacá y Chachagüí, Nariño, donde el cuerpo y la palabra se convirtieron en vehículos de verdad, dignidad y transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Desde mi experiencia con la acción psicosocial realizada en la comunidad, pude comprender que el psicólogo comunitario tiene un papel muy importante como acompañante en los procesos de transformación social. Más que llegar con las soluciones, su labor consiste en escuchar, entender y trabajar junto a la comunidad
y con ello construir cambios reales desde sus propias vivencias y saberes. Uno de los aspectos más valiosos que aprendí fue cómo la memoria individual y colectiva pueden ser herramientas poderosas. Las actividades que se realizaron como el mapeo y el uso de los objetos significativos permitieron que las personas recordaran y compartieran experiencias personales y culturales. Aquellas experiencias le daban sentido y conexión a su historia, y a través de esas memorias se fortalece el sentimiento de identidad y pertenencia en sí de la comunidad. Puedo decir que el psicólogo comunitario ayuda a que esas memorias no se queden solo en el pasado, sino que se usen para comprender el presente y también transformar el futuro. Escuchando estas historias compartidas y construir algo juntos como el cuento que creamos con la comunidad de Chachahuí, se convierte en una forma de sanar y unir y generar cambios reales desde adentro. El psicólogo comunitario es alguien que camina con la comunidad, valora su historia y ayuda a convertir esa historia en una fuerza transformadora. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a las conclusiones. Puedo decir que durante esta fase comprendí que trabajar la memoria desde los sentidos es una forma muy especial de conocer y conectar con las emociones, con lo vivido y con las raíces personales y comunitarias. Esto a través de objetivos tan cotidianos como una bicicleta o un poste de luz. Descubrí que es posible contar historias profundas que no solo hablan de lo individual, sino también de lo que hemos compartido como comunidad. El cuento colectivo que construimos fue una experiencia muy significativa porque allí se entrelazaron distintas voces, recuerdos y sentimientos. Fue bonito ver cómo elementos simples nos llevaban a hablar de esfuerzo, de lucha y de identidad. Esta actividad me enseñó que el psicólogo comunitario no necesita grandes herramientas, sino disposición para escuchar, sensibilidad para entender el contexto y respeto por cada historia. Gracias, le doy paso a mi compañero Cristian. Muchas gracias. Pues, bueno, yo puedo concluir en general todas las actividades que se realizaron, ¿no? Esta como práctica con la comunidad, es que, pues, en general, o en un término más general, el psicólogo comunitario cumple un papel muy importante, pues, en las comunidades, ya que en muchos lados se vive violencia, se viven traumas, se viven cosas bastante duras, en las que este actor, que es el psicólogo comunitario, pues, es fundamental para que así las comunidades puedan avanzar, ¿no? Y puedan resolver mediante la guía del psicólogo comunitario, pues, los problemas que viven en su día a día. Así como, pues, digamos, se trabajó en este aprendizaje con la comunidad que trabajamos, pues mediante diferentes técnicas como la resignificación de las memorias, ¿no? El poder recordar mediante pues la guía del psicólogo ayuda a que pues cada persona, que la comunidad, hablando un poco más general, pueda pues avanzar, ¿no? Pueda como superar su duelo, ¿sí? Y pues crecer y poder seguir avanzando pues en su vida y que ya pues no sienta más dolor, sino que le encuentre sentido y, y que pues digamos pueda aprender algo de ello, y así como pues todos y mediante estas actividades pues lo hicimos. Gracias. Gracias, compañero Cristian. De mi parte, como conclusión, puedo decir que participar de ese proceso de acción psicosocial con la comunidad significó para mí mucho más que una práctica académica. Fue una experiencia de profunda transformación personal, emocional y profesional. A lo largo de las actividades realizadas comprendí que la psicología comunitaria no es solo un enfoque metodológico, sino una forma ética y sensible de estar en el mundo, de mirar al otro desde la horizontalidad, el respeto y la apertura de aprendizaje mutuo. La comunidad con la que trabajamos, específicamente en el municipio de Miraflores, Boyacá, me permitió experimentar de forma directa que los autores como Martín Varo y Montero han defendido por décadas que el psicólogo comunitario debe colocarse en el lugar del acompañante, del que camina con la gente, no el que interviene desde su supuesta superioridad técnica o académica. La comunidad no necesita salvadores, necesita aliados afectivos, críticos y comprometidos con la realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Pues personalmente puedo concluir que la actividad realizada con la comunidad de Chachahuí permitió que reconectaran su identidad cultural y personal a través del reconocimiento simbólico de su cuerpo, a través del mapeo. Este ejercicio facilitó la expresión de sus tradiciones, emociones y recuerdos,
fortaleciendo el sentido de pertenencia y la valoración de su historia colectiva, aspectos claves para fomentar los procesos cambios de raíz comunitaria. Puedo decir también que la construcción colectiva del cuento, basada en la memoria y las experiencias compartidas, se convirtió en una herramienta poderosa para generar diálogo y a su vez intercambiar cohesión social. Esta acción psicosocial no solo permite resignificar las vivencias personales y a cada uno de sus participantes, sino que también sus vivencias colectivas, promoviendo así un espacio de encuentro que impulsa las transformaciones sociales desde las voces y narrativas propias, en mi caso, de la comunidad de Chachahuí. Muchísimas gracias. También Gracias. también agradecemos a Gracias. Agradecemos también a cada uno de los tutores participantes y a las comunidades que nos acompañaron en este proceso de aprendizaje. Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.